En un hecho sin precedente, México extraditó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos a solicitud del Departamento de Justicia de aquella nación. En pantalla aparecen las fotografías de todos los extraditados. Entre ellos destacan el capo de capos Rafael Caro Quintero, los fundadores del cártel de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y su hermano Omar, alias Z42. También están en la foto Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. José Ángel Canovio Insunza, alias el Güerito, jefe de seguridad del líder Chapito Iván Archibaldo Guzmán. El Güerito fue detenido hace apenas una semana en Culiacán, Sinaloa. Esta acción se realizó dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones. Así se explica en el comunicado conjunto de las Secretarías de Relaciones, Defensa, Marina, Seguridad y la Fiscalía General de la República. Por cierto, la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, reaccionó a la extradición de los 29 narcos mexicanos. Alega que México se había tardado por negligencia o quizá complicidad de administraciones anteriores. La justicia estadounidense pedirá la pena de muerte para 6 de los narcotraficantes. Rafael Caro Quintero, asesino del exagente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Vicente Carrillo Fuentes, ya le digo, hermano del Señor de los Cielos. Luis Gerardo Méndez Estebané, alias El Tío, líder del cártel de la Línea, con operación en Chihuahua. Andrés Clark o Andrew Clark, enlace logístico del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Pacífico. José Rodolfo Villarreal Hernández, jefe operativo de los Beltrán Leiva, y Alfonso Marín Sotelo, acusado del asesinato de un policía en Carolina del Norte. Según la fiscal Pamela Bondi, la orden ejecutiva 14157, dictada por Donald Trump al asumir el mando, permite restaurar la pena de muerte para los casos más graves. Lo dejó muy claro. Para el resto de los delincuentes, la Fiscalía pedirá cadena perpetua como pena máxima. Los 29 extraditados están vinculados a diversos cárteles de la droga y enfrentan cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes, desde luego, asociación delictuosa, lavado de dinero, uso de armas prohibidas para civiles y homicidio. La determinación de las autoridades judiciales estadounidenses es aplicarles, dijo Pam Bondi, todo el peso de la ley. Rafael Caro Quintero fue uno de los cofundadores del cártel de Guadalajara, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes. En 1985, hace 40 años, Caro Quintero fue detenido y sentenciado a 40 años de prisión. Lo acusaron de secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y del piloto mexicano Alberto Zavala Avelar. Esto ocurrió entre el 7 y el 9 de febrero de 1985. Aquí en México, Caro Quintero purgó 28 años de cárcel. Fue liberado el 9 de agosto de 2013 del penal de Puente Grande, Jalisco, después de obtener un amparo. Fue reaprendido en julio de 2022 en Sinaloa. Desde entonces permaneció en el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Las autoridades de Estados Unidos lo vinculan con varios cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, agresiones y asesinatos contra agentes federales y ciudadanos de Estados Unidos. Apenas el sábado pasado, los abogados de Caro Quintero habían presentado un nuevo amparo, una nueva suspensión, con la intención de frenar la extradición a Estados Unidos bajo el argumento de posibles violaciones a sus derechos humanos. Bueno, pues esta noche el capo de capos se encuentra en una prisión de los Estados Unidos, en Nueva York. Por cierto, en un acto simbólico, el juez Enrique Camarena Jr., hijo de Enrique Camarena Salazar, entregó las esposas de su padre al exagente de la DEA, Steve Parris, quien fue compañero de Camarena Salazar. Este exagente de la DEA viajó precisamente a Nueva York. Le va a colocar las esposas que llevan grabado el nombre de Enrique Camarena a Rafael Caro Quintero cuando sea presentado ante la corte el día de mañana.
Con esa acción, la familia de Enrique Camarena busca cerrar un ciclo de dolor, memoria y justicia. Otros destacados, distinguidos personajes extraditados son los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, identificados como fundadores de los Zetas, junto con Heriberto Lascano, alias el Lasca o el Z3, abatido en octubre de 2012. Este sanguinario grupo criminal fue conformado por desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército. Se convirtieron en el brazo armado del Cártel del Golfo. Miguel Ángel Treviño Morales fue detenido en julio de 2013. Su hermano Omar cayó en marzo de 2015. Ambos continuaron operando desde el interior de la prisión. Esto dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Z40 cuenta con 2 acusaciones formales en Texas y Nueva York por actividades de narcotráfico. Su hermano, el Z42, por narcotráfico, conspiración para lavar dinero del tráfico de drogas. A los Zetas se les atribuye la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y la masacre de 193 personas en 2011 en esa misma región tamaulipeca. Mientras todo esto sucedía en México, en Washington, el Gabinete de Seguridad del gobierno de la presidenta Sheinbaum participó en la primera reunión binacional sobre seguridad con Estados Unidos. Presentaron los avances alcanzados en materia de incautaciones, detenciones y operativos desde la conversación sostenida por la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump el 3 de febrero pasado. Ambos países acordaron acciones coordinadas a realizarse las siguientes semanas y meses para fortalecer el combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera. La delegación mexicana estuvo encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, los secretarios de la Defensa Ricardo Trevilla y de Marina Raimundo Pedro Morales, además el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma. Fue una reunión muy positiva, hay un comunicado, ahí te damos cuenta de ello, una reunión que cumplió muy bien con todas las expectativas. Con uno, David Saucedo. Él es especialista en temas de seguridad pública, consultor en programas de gobierno. David Saucedo, como siempre, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Al contrario, Pepe, quiero saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Pues, ¿cómo estás viendo? Esto no se había vivido en México, que yo recuerde. Me refiero a una exportación masiva de delincuentes, de narcotraficantes hacia los Estados Unidos. ¿Esto es un regalo para Donald Trump? ¿Lo ves así? De alguna manera, un regalo de bodas para que calme la furia un poco el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Sin ninguna duda se trata de un intercambio, Pepe. Ante la amenaza de la imposición de aranceles a distintos productos mexicanos, Donald Trump ha estado pegándole al talón de Aquiles de México, es decir, la situación en materia de inseguridad. Ha ido solicitando a lo largo de las últimas semanas una serie de situaciones. Pidió el envío de elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, también el incremento de los decomisos de drogas ilícitas también ha ocurrido, sobre todo de fentanilo, el desmantelamiento de narcolaboratorios aparentemente con información de inteligencia que proporcionan los drones con los que ha estado sobrevolando espacio aéreo mexicano. También la captura de narcotraficantes de alto perfil, nuevamente aparentemente con información de geolocalización que los norteamericanos están entregando a los cuerpos de élite en México y con estos datos se está capturando a integrantes, sobre todo de la élite de los Chapitos. Y finalmente algo que estaba en el tintero, la extradición de narcotraficantes que desde hace tiempo la justicia de los Estados Unidos estaba solicitando por haber participado en el envío de drogas, el asesinato de agentes policiales, el caso más destacado, evidentemente el de Enrique Camarena Salazar. Esto en el entendido que los norteamericanos desconfían de nuestro sistema penitenciario, lo ven sumamente poroso, corrupto, con justa razón. En muchos casos estos narcotraficantes, aunque estaban en prisiones de alta seguridad, pues vivían en el Almoloya Palace, es decir, en prisiones en donde tenían todo tipo de comodidades. Por supuesto que esto fortalece la posición negociadora de México. Se trata evidentemente de una entrega bajo presión, pero da nuevamente un tanque de oxígeno para inhibir la
imposición de estos famosos aranceles. Sin embargo, tal y como ocurrió en Colombia en la década de los 80, es posible, es probable que los narcotraficantes reaccionen de manera negativa frente a este cambio, este viraje. Una de las condiciones que les daba el Estado mexicano a los narcotraficantes era la posibilidad de tener su estadía, cumplir sus condenas en cárceles mexicanas, evidentemente en un esquema de bastante comodidad. Pero ahora, frente a la perspectiva de ser capturados y extraditados a los Estados Unidos, tengo la sospecha, por no decirte la certeza, de que muchos de estos personajes que están en la cúpula del narco harán hasta lo imposible por no ser capturados, disparando la última bala, derramando la última gota de sangre que tengan para evitar ser capturados y enviados a los Estados Claro, Unidos. queda claro, hay una guerra. Vamos, no una guerra declarada, expresa, de manera expresa, pero sí de manera tácita en los hechos. Tenemos la impresión de que se ha terminado aquella política eh, de Andrés Manuel López Obrador de abrazos y no balazos, que no quedó más que en una verdadera quimera ridícula. Creo que con esto está marcando la presidenta Claudia Sheinbaum una diferencia con su antecesor y sus antecesores de otros partidos en gobiernos anteriores, salvo tu mejor opinión, claro. No, coincido plenamente contigo, Pepe. Se está cerrando un capítulo en las estrategias en materia de combate a la inseguridad. No es que tengamos una estrategia mexicana, en realidad tenemos una estrategia que acata las directrices de Washington. Habrá que ver cómo reaccionan los grupos del narcotráfico frente a esta nueva política de combate directo a los cárteles, de descabezamiento de los grupos de macrocriminalidad y sobre todo el tema de las extradiciones. Incluso los propios cárteles habían aceptado, frente a la presión de la DEA, reducir los envíos de fentanilo hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa ha inducido a los cárteles para financiar esta guerra a incrementar los cargamentos de droga. El cártel Jalisco Nueva Generación, que parece agazapado, viendo cómo sus rivales de Sinaloa se desgastan en esta guerra civil interminable, ha avanzado posiciones y ha invadido algunos de los territorios, rutas y plazas que estaban bajo Sí, el control del cártel de Sinaloa. Este es un escenario completamente inédito. Estábamos más bien acostumbrados a el combate al narco bajo los esquemas del México autoritario del PRI, después bajo este esquema de abrazos y no balazos, pero ahora estamos viendo una nueva etapa de combate en donde pues prácticamente son las directrices de Washington las que van marcando las etapas de conflicto. Esto sin que los norteamericanos, hasta el momento, hayan ve, desembolsado un solo dólar para poder apoyar al gobierno de México en el combate claro. a los cárteles. Está además decirte que se requieren recursos humanos, financieros y materiales cuantiosos para poder enfrentar y derrotar a los grupos de macrocriminalidad que están en México. Brevemente te pregunto y te pido una respuesta muy corta, David Saucedo. ¿Qué les espera a estos 29 que se fueron para Estados Unidos, obviamente extraditados? ¿Los van a tratar peor de cómo vivían en las cárceles mexicanas donde estaban, donde fueron extraídos? Así será. Muchos de ellos se van a adherir al programa de protección de testigos. Los Estados Unidos han logrado un cierto nivel de expertise para intercambiar información de rutas, personajes del gobierno que están ligados con los grupos de narcotráfico, de la élite empresarial, jefes policíacos, de la élite militar, de la élite política. Seguramente habrá algunos de ellos que mediante estos acuerdos logren salir en libertad. Habrá otros que seguramente como dijo ya la autoridad de los Estados Unidos, se va a solicitar la pena de muerte. Veo complicado que se les pueda aplicar la pena capital, justamente por la reacción que generaría en México entre los grupos del narcotráfico. Acatar las directrices de Washington quizás satisfaga evidentemente a Donald Trump, pero esto provoca en México una serie de conflictos como lo vimos con la captura y extradición del Mario Sí, Zambada. Y no me refiero a los problemas en medios y desgaste que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum. Me refiero a la guerra civil que se generó al interior del cártel de Sinaloa, la captura y la extradición del hermano de El Mencho. Por supuesto que cambia la línea sucesoria al interior del cártel Jalisco Nueva Generación. Su hijo mayor también está capturado y está preso en los Estados Unidos. Entonces, se generaría una guerra sucesoria al interior del cártel Jalisco en el caso de que el día de mañana Nemesio Ceguera, alias El Mencho, fuera capturado, fuera asesinado o bien muriera por causas naturales debido a su situación aparentemente sí. grave en materia de salud.
Todas estas decisiones tienen un impacto directamente en el submundo criminal de México, consecuencias que pareciera no van a ser positivas para la situación de seguridad en el país. Gracias, David Saucedo. Gracias por aceptar la invitación y permitirnos escuchar tu análisis. No, gracias a ti, Pepe, te mando un abrazo. Igualmente, otro para ti, David Saucedo, especialista en estos temas de seguridad.